Hola amigos, en estos vídeos vamos a ver cómo está programado, qué es lo que contiene el proyecto COVID-19. Aquí en el Project Explorer vemos que hay 4 formularios: gráficos 2, import 1, menú y registros 1. El menú es el formulario inicial, que es el que tiene pues, los 4 botones, los 6 botones de inicio. Hay en el apartado queries 3 queries principales que van a devolver los países, los registros o el primer caso de infección por país. Y luego dentro del análisis tenemos dos ficheros que son fmpaís1 y fmrex1. Vamos a empezar por ahí. Abrimos el análisis. Tenemos por un lado el fichero fmpaís. Bien, el fichero fmpaís es de tipo HFSQL Classic. Nosotros siempre vamos a trabajar con HFSQL Classic o HFSQL Client Server, que son los dos métodos que mantienen generalmente los archivos en WinDev. Se pueden crear otros tipos de ficheros. WinDev lo permite, pero nosotros básicamente nos vamos a centrar en esos tipos de ficheros. COVID-19 básicamente tiene los ficheros de tipo HFSQL, y es importante remarcar también que están creados dentro del directorio de aplicaciones para que se pongan junto con el exe, en la misma carpeta del exe donde están los ficheros. No tienen mayor generación en el resto de cosas, los tiene por defecto todo. Tiene una serie de opciones, pero están dejadas por defecto. El fichero fmrex es de tipo semejante a HFSQL Classic y está dentro de la carpeta donde está el exe igualmente. El fichero fmpaís, básicamente un registro representa un país, y en el fichero fmrex un registro representa un registro de caso. Esto se genera, lo podemos modificar aquí también, pero esto se genera cuando se crea el fichero. Es decir, cuando nosotros creamos un fichero dentro del análisis, tenemos new data file, creamos la descripción del fichero y básicamente aquí es donde ponemos pues fmreg2, por ejemplo, un registro de caso. Aquí es donde ponemos generalmente el identificador 8 bits, que ya dice que es obligatorio para servidores de replicación, y aquí es donde elegimos el tipo de fichero, que generalmente ponemos HFSQL Classic o HFSQL Client Server. Hay todos estos tipos, pero a COVID-19 el proyecto está en el primer tipo de ficheros. El fichero fmpaís, vamos a ver la descripción de sus campos. Básicamente tiene un ID. Todos los ficheros con los que yo trabajo habitualmente tienen un ID, un identificador que tiene el nombre ID. Lo pongo por norma general. El ID me permite acceder a cualquier registro a través de ese ID. Es una clave primaria siempre y es de tipo único. Es un identificador automático. Yo lo pongo de 8 bits generalmente, porque permite hacer replicaciones en las bases de datos distribuidas. Es decir, tener diferentes bases de datos en diferentes centros, y esto permite hacer la replicación de una base de datos en la otra base de datos de otro centro que puede estar en otra población,
y a su vez esta otra población replicar los datos en la base de la población central. De esta forma podemos tener distribuidas la misma base de datos y hacer replicaciones en 5 poblaciones diferentes, separadas por kilómetros de distancia, conectadas a través de internet, y entonces en cada una pues tendrá un número de identificador que será único, y esto se basa en el tema de tener el identificador 8 bits, porque los 4 primeros bits identifican a la base de datos, al centro donde está la base de datos. Entonces yo por defecto lo asigno a 8 bits y ya entonces ya por de ese tema me olvido. Ahora están saliendo ya la versión 25, que hay la posibilidad de no tener que hacer identificadores de 8 bits para replicaciones, pero son replicaciones en un único sentido. Cuando las replicaciones son en doble sentido, es decir, que se pueden crear registros tanto en un centro como en otro centro, son necesarios los 8 bits. A continuación, generalmente en cada registro pongo un código que puede ser de tipo texto, no requiero que sea único, puede estar duplicado, no es una condición que yo pongo, y sí que está en formato ascendiente. Permito los nulos, que es lo que da por defecto WinDep. El nombre, en este caso, es un tipo string de 50 caracteres. Y el día primero de epidemia, donde se identificó el día de los primeros contagios. De tipo date. No le digo que es key ni nada. Por defecto permite los null. Y el formato en que se almacena sí que es año, mes, día a día. Este es el formato en que se almacena. No es el formato en que luego lo displayamos en pantalla o en un report o en cualquier sitio donde saquemos ese campo fecha día de epidemia. Lo tenemos que formatear a través de las máscaras. Bien, este es el fichero país. Como ya he dicho, son 4 campos: el ID, el código, el nombre y el día de epidemia. Y siempre identifico un ID como el identificador del fichero, del registro, perdón. El código, que lo pongo como opcional. Generalmente habrá un nombre, que aquí en este caso es texto de 50 caracteres. Puede ser diferentes tipos de string. Puede ser Unicode o text memo, si no quisiésemos poner una limitación. Pero bueno, en este caso ponemos 50 caracteres para los países. Y hacemos lo mismo con los ficheros de registros. Vemos la descripción de sus campos. Aquí ya sí hemos puesto un poquito más complicado, y de hecho hay un campo que es una key compuesta, que es un poquito más avanzado. No trae demasiada complicación, porque WinDep todas estas cosas las tratan de forma muy intuitiva y es muy sencillo de operar con ello. Bien, el registro de cada caso se mantiene mediante un registro, valga la redundancia, donde siempre tenemos, ya lo he dicho, en todos los ficheros que yo utilizo tengo un ID de tipo Automatic Identifier y de 8 bits, por el tema de las replicaciones. Que esta base de datos, por ejemplo, en este caso, esta base de datos nunca va a ser replicada. Se podía poner de 4, sí, pero si ya nos habituamos a poner de 8, pues eso que ya tenemos ganado, y siempre vamos a poder replicar la base de datos, hacer una subida a una base replicada. Bien, a continuación tenemos la fecha, que en este caso sí que la mando que sea una clave.
el ID del país. Aquí es importante que este es numérico de tipo entero, pero atención, aquí es de 8 bits. Puede ser este o este. De hecho, no hay variación en cuanto a el tratamiento. Lo pasa por defecto, me sale un Signet o Signet y marcamos Signet. Sale por defecto el de 8 bits Signet. Y es de 8 bits porque este es el ID que identifica el país en el fichero países. Los casos, el número de casos, el número de fallecidos. Y esto es la clave, que es una clave compuesta. ¿Y es de qué está compuesta? Una clave compuesta, composite key. Y está compuesta de país, ID más fecha. Es decir, primero el país, la ID del país más la fecha. Aquí esta clave, esta operación, en principio estaríamos sumando el ID más la fecha, pero bueno, esto es cosa de WinDev, que ya lo trata él automáticamente. Aquí en el edit de la clave, nosotros no escribimos aquí directamente. En este campo simplemente nos sale de qué está compuesta la key. De hecho, podría ser más que mejor que un más, pues una coma, un punto y coma, algo así, porque esto da la sensación de que es una operación, pero realmente no es una operación. Aquí en el edit, pues básicamente aquí en la parte de la izquierda tenemos todos los campos, marcamos el campo que queremos, lo pasamos a la derecha y será parte de nuestra clave compuesta. Una clave compuesta que nos permite buscar al registro por estos dos datos, por ID y por la fecha. La ID del país, en este caso. Bien, a continuación tenemos dos campos más que de momento nos están utilizando, que son el día de epidemia, que nos marca el número de día en que esa epidemia está activa dentro del país. Y de forma análoga sería el número de semana que esa epidemia está activa. Los primeros 7 días sería la primera semana, los siguientes 7 días serían segundas semanas, terceros 7 días, tercera semana, cuartos 7 días, cuarta semana, 5 o 7 días siguientes, quinta semana, no, 7 días siguientes, quinta semana. Es decir, en vez de tener el periodo por días, nos lo da por semanas. Ojo que no tienen que ser, que las semanas indican un número, no son 4 semanas por mes, no. Si la cosa va muy mal, podrías tener semanas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera. Por ejemplo, en el caso de China, pues ahora ya, como ya lleva varios meses con el tema este de la pandemia, pues ¿qué ocurre? Pues que el número de semana pues ya ha avanzado y estaremos en a 10 o 12 semanas. Sí, 3 meses por 4. En cada mes hay una media de 4 semanas y media, pues 3 por 4, 12, 13 semanas y media. 13 o 14. Estaría ahora en el número 14. Bien, pero ya he comentado que de momento esos campos no se utilizan. Se utilizan el resto. Tenemos la ID, repetimos, la ID es la ID identificador automático, siempre ID. De esta forma es más sencillo tratar con los ficheros. Y este ID no se va a confundir nunca con este ID del país. El ID del país, como el ID de los registros, es totalmente diferente. Cuando se hace alguna operación con el fichero, generalmente se identifica el ID como fmpaís1.id y en el caso de registros fmrex1.id. Cuando veamos las operaciones dentro de los formularios o las queries, veremos cómo están ligados.
Vamos a salvar, aunque no hemos hecho ningún cambio. Digo que sí. De hecho, como no he hecho ningún cambio, pues no me hace ninguna operación. Pero bueno, es una medida que tiene WinDep de control. Bien amigos, pues este vídeo de momento lo dejamos aquí y en el próximo vídeo veremos ya parte del formulario y código.